Hola a todos y bienvenidos al canal con el comentarista más serio. Esto es FutboView. Y ya terminada la temporada del Chelsea, podemos tomarnos la libertad de hablar de 5 jugadores que en esta temporada del Chelsea no cumplieron con las expectativas. ¡Comenzamos! Y como primer jugador vamos a hablar del ucraniano Mykhailo Mudryk, extremo por izquierda que también puede jugar como 10, jugador que vino del Shakhtar de Donetsk de Ucrania al Chelsea en enero del 2023. Ha jugado en esta temporada 31 partidos, con 18 como titular y 13 como suplente, marcando únicamente 5 goles en toda esta temporada. Un jugador el cual nuestro anterior técnico, y digo anterior porque Mauricio Pochettino ya ha sido anunciado que deja la institución, el club del Chelsea, entonces ya puedo tomarme la libertad de decir que es nuestro anterior técnico a la espera y a expensas de ver quién será nuestro próximo técnico. Ahora, volviendo a Mykhailo Mudryk, un Mykhailo Mudryk que nuestro anterior técnico no tomaba muy en cuenta. Pocos partidos en los que fue titular y sobre todo me quedo con las imágenes en las que Mykhailo Mudryk lograba hacer un buen partido, lograba meter goles siendo suplente, siendo un jugador al cual minutos le hacían falta, porque jugaba por debajo de un Raheem Sterling al cual Mauricio Pochettino le entregó mayor confianza, le entregó más minutos. Si no mal recuerdo fueron 34 partidos que jugó Raheem Sterling, siendo muchos más de titular y muchos menos de suplente, y eso también infirió en los aportes de gol que hizo Raheem Sterling. A comparación de Mykhailo Mudryk, que en 31 partidos hizo 5 goles, Raheem Sterling logró sus 18 aportaciones de gol. No recuerdo bien el dato exacto entre goles y asistencias, pero ahí está una buena cantidad. No la cantidad que se esperaba de Raheem Sterling, pero a él no lo he metido a esta lista. Por parte de Mykhailo Mudryk se esperaba más minutos, se esperaba mayor confianza por parte del técnico, por la forma en la que llegó al Chelsea, porque ya tenía su mitad de temporada de prueba con el Chelsea, tuvo su pretemporada también con Mauricio Pochettino. Sin embargo, la poca confianza de Mauricio Pochettino, pocos minutos, e incluso cuando Raheem Sterling estaba irregular, estaba en su momento más bajo para el Chelsea, con aportaciones de gol que se generaban pocas, donde Raheem Sterling era el más criticado en la delantera junto con Nico Jackson por fallar, errar jugadas, por errar regates, por errar incluso tiros libres, que no mal recuerdo, el tiro libre que le quita Cole Palmer, que termina enviándolo a la grada, un tiro que prácticamente eso te lo hago yo, que no tengo calidad en los pies, pero cualquier otro, sobre todo un Raheem Sterling, un experimentado en el Chelsea, no te lo hace. Eso ha sido todo por Mykhailo Mudryk, un Mykhailo Mudryk que pudo haber dado más, que obviamente se va a quedar en el club otra temporada y esperemos que con la implementación de Christopher Nkunku y el nuevo entrenador, el nuevo técnico, se vea una mejor versión de Mykhailo Mudryk, ya sea jugando por extremo de izquierda o como 10 y relegando a Palmer al extremo por derecha, que es donde más nos ha funcionado, donde más ha metido goles con el Chelsea. Y como segundo jugador hablaremos de Benoit Badiashile, un defensa central del Chelsea que igualmente vino a la par de Mudryk en enero del 2023, un defensa central que ya ha jugado su otra temporada con nosotros, bueno, media temporada 2023 con nosotros, y ha tenido toda esta temporada 23-24 con nosotros, aunque no ha jugado toda la cantidad de partidos que se le pudo haber ofrecido. ¿Por qué? Ha tenido 18 partidos con 15 de titular y 3 de suplente, o sea, una cantidad incluso inferior a la mitad de los partidos, o bueno, acercándose a la mitad de los partidos de los que jugó Mykhailo Mudryk. Insólito para un defensa central que se consideraba tenía la batuta del nuevo defensa central del Chelsea, que iba a tomar
el mando o el liderazgo del Chelsea en la defensa. Sin embargo, no se cumplió eso. Las lesiones y los pocos minutos que se le ofreció terminaron dejando un mal sabor de boca con él. Y no se quedaría tan solo en eso, sino que, bueno, el último partido de la temporada, ¿qué sucedió? Autogol con el Bournemouth, que termina de evidenciar lo que fue una pésima temporada de Benoit Badiashile en el Chelsea. Una temporada en la que Badiashile no paraba de aparecer en la foto de los goles que nos metían. Un Badiashile con desatenciones en la defensa, con desatenciones en la marca, desatenciones incluso al apoyar al medio campo con Moisés Caicedo. Algo parecido hacía Ángel Disasi. Perdón si es que me confundo mucho con los nombres. Los apellidos me los puedo aprender, pero los nombres no. Algo parecido hacía Disasi con Moisés Caicedo, entregando balones de espalda que terminaban perjudicando al jugador, pero al menos Disasi se bancó todos esos partidos y entregó un nivel más o menos razonable, respetable y regular. Aunque a veces se cometía cagadas, también era un jugador que nos salvaba. También se cometió su autogol, pero salvó su temporada de cierta manera, porque tuvo regularidad y tuvo el físico para aguantar de cierta manera más partidos que Badiashile. Y eso es todo por parte de Badiashile. Pasemos al siguiente jugador. Como tercer jugador, y probablemente aquí está la razón por la que muchos de ustedes decidieron dar clic al video. Y los que hayan sido pacientes y se hayan quedado hasta aquí, me alegro mucho porque ahora sí hablaremos de Enzo Fernández. Jugador que vino igualmente en enero del 2023 por parte del Benfica por 120 libras esterlinas, 120 y tantos millones de euros y de dólares. Bueno, como quieran hacer el cambio ustedes. Si bien ya tuvo, o se menciona, que ya tuvo su temporada de adaptación, por así decirlo, en el 2023 y tuvo la pretemporada y toda la temporada entera del 2023-24 con Mauricio Pochettino dándole todos los minutos posibles. Únicamente se perdió el partido cuando nació su hija, cuando nació su hijo o hija, no recuerdo bien si tiene hijo o hija, pero sé que tiene hijo, y un partido cuando se encontró algo enfermo y los últimos partidos de la temporada por una lesión de la hernia lumbar que se terminó operando. Bueno, cosa que no incumbe aquí. A ver, la temporada de Enzo Fernández se puede resumir en un jugador que se vio envuelto en una polémica que ni siquiera es del todo su culpa. ¿Y por qué digo que no es del todo su culpa? Porque para todos está muy claro que el técnico no le sacaba el provecho ni a él ni a Moisés Caicedo. Al único que le sacó el máximo de su potencial, y eso que su potencial tampoco era el más alto de los tres, es a Gallagher. Un Gallagher que le permitió ser el líbero que corre y presiona. Claro que muchas veces quedaba a deber en partidos con rivales que te exigían más que tú tengas el balón, que tú generes y que tú crees. Entonces un Gallagher de 10 no te iba a funcionar. A favor de Enzo Fernández, ¿qué tenemos? Que se lesiona Romeo Lavia. Un Romeo Lavia que teníamos previsto iba a ser nuestro 5 ancla que iba a cuidar la defensa mientras que Enzo y Caicedo se liberaban para generar juego, cosa que ambos hacen muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Enzo Fernández influye en el juego del Chelsea de la misma manera de la que tiene que influir la posición en la que él quiere jugar, que es un 8. Un 8 que crea juego, un 8 que, como yo lo veo, también tiene que aportar en la defensa. Y eso no lo hace. Enzo Fernández lo queremos o lo pintábamos como un jugador al cual liberaríamos para poder crear juego, para poder filtrar balones y generar pases largos que iban a habilitar a nuestros extremos y a nuestro delantero. ¿Con qué nos topamos en esta temporada cuando llegó Moisés Caicedo? Moisés Caicedo llega con la premisa de que Enzo Fernández se iba a liberar mucho más, iba a jugar más libre y iba a dar ese espectáculo de pases filtrados, de grandes jugadas por parte de él. ¿Con qué realidad nos topamos? Con un Moisés Caicedo que estaba
atorado en la parte de atrás, a la altura de los centrales, con un Enzo Fernández que se desvinculaba totalmente de las labores defensivas en el Chelsea. Un Enzo Fernández que para presionar tú tenías que prácticamente estar rezando para ver a Enzo presionando, que incluso partía al equipo, partía al medio campo, porque mientras Moisés Caicedo se quedaba atrás esperando a que haya un pase hacia atrás, porque si no, no habría participación por parte de él en el juego, y la poca participación que él podía generar en sus pies, por órdenes del técnico, era da un pase hacia atrás o da un pase a Enzo Fernández. Tienes dos opciones, esas dos opciones, escoge. Y ese no es la labor que tiene que cumplir Moisés Caicedo, ni tampoco la labor que le habían ofrecido a Enzo Fernández era la que tenía que cumplir. Enzo Fernández es un jugador que en toda esta temporada fue incompleto, fue un jugador que en sus labores defensivas dejaba mucho que desear y tampoco destacaba tanto a la hora de atacar, a pesar de que sí, logró meter sus goles, sobre todo un gol extraordinario, tiro libre que le hace al Aston Villa, pero de ahí en más poco se vio de Enzo Fernández. Un Enzo Fernández que, repito, incompleto, no conseguía apoyar del todo en la defensa, tampoco destacaba mucho al atacar, y me remito a lo que fue los últimos partidos del Chelsea. ¿A quién fue a quien liberamos después de que Enzo Fernández no estuvo? A Moisés Caicedo, quien logró meter su primer gol después de que liberáramos ese espacio, de que lo permitiéramos jugar y de que no estuviera Enzo Fernández. Moisés Caicedo, quien consiguió, recordar, 3 MVP del partido después de que Enzo Fernández se fue. Moisés Caicedo. Un jugador que necesita ser liberado. Eso ha sido todo por Enzo Fernández. Hay que continuar. Y como quinto jugador, y probablemente le sorprenda porque acabo de hablar bastante bien de él, es de Moisés Caicedo. Y de Moisés Caicedo hablaré aquí no porque haya decepcionado en sí, porque a los números me remito. Su temporada es, en tema goleadora, en goles, igualó lo que hizo en el Brighton, pero en recuperaciones, en su aporte total al juego del Chelsea, superó su mejor época en el Brighton. Pero ¿por qué está aquí? Simplemente y únicamente por el precio que tuvimos que pagar por él. Porque con el precio que pagamos con él, todo el mundo se esperaba que hiciera las 1001 maravillas, y él hizo las 1000 maravillas, pero le faltó la una maravilla, que era meter más goles, porque aparentemente para mucha gente es muy importante que un jugador al cual trajimos con la premisa de que iba a ser nuestro cinco defensivo o nuestro jugador que iba a liberar a Enzo Fernández de la labor defensiva para que simplemente se encargara de filtrar balones, mientras que Moisés Caicedo se quedaría como un gran recuperador que es, pero que no es su única labor, y es por eso que no pudo brillar. Todos esperábamos eso. Esperábamos un jugador que iba a dar más de lo que ya dio y que para mí, personalmente, cumplió. Pero las expectativas para él eran mucho mayores por parte de toda la hinchada, o bueno, de toda la gente en general. Mucha gente lo terminó criticando por el precio, por supuestamente ser un jugador inflado, un jugador que aparentemente para mucha gente no valía lo que pagamos. Y yo les pregunto, ¿por qué Jürgen Klopp quiso pagar casi lo mismo que nosotros? ¿Por qué el Arsenal estaba dispuesto a pagar 90 millones por él? ¿Por qué? No es por casualidad, no es porque era un jugador inflado, es porque es un jugador que si lo aprovechas bien, te rinde. Y si le pones en la posición que es, te demuestra que vale eso. Lo mismo pasa con Enzo Fernández. Encuéntrale un buen lugar, encuéntrale y sobre todo, hazlo jugar como un jugador completo. Vuélvelo un jugador enteramente Enzo Fernández. El Enzo Fernández del Benfica que atacaba, defendía. El Enzo Fernández de la selección argentina. Ese Enzo Fernández vale 120 millones. Este Enzo Fernández de esta temporada no. Lo mismo con Moisés Caicedo, pero al contrario. Moisés Caicedo cumplió, pero no estaba bien ubicado durante toda la temporada. Toda la temporada se vio perjudicado por el esquema de Mauricio Pochettino. Ahora, se libera el puesto de Enzo Fernández. Bajan a Gallagher a doble pivot con Moisés Caicedo y ponen a Palmer de 10, hermano. Los resultados hablaron por sí mismos. Únicamente perdimos
Durante los últimos 2 meses perdimos únicamente contra el Arsenal y allí estuvo Enzo Fernández en el 11 titular. Fue el último partido antes de hacerse operar. De allí, o bueno, después de eso, estamos invictos, por así decirlo. O sea, no hemos perdido. Hemos tenido 2 empates, creo. Y de ahí victorias contra el Bournemouth, nuestro último partido, contra el Brighton de De Zerbi, que se vocea que va a ser nuestro próximo entrenador, y etcétera. Entonces no es algo que sea coincidencia. Aprovecha bien estos jugadores y lo harán bien. Y se espera más de estos jugadores en la siguiente temporada. Eso sí, de Enzo Fernández la paciencia está un poco más corta porque ya tiene más tiempo que Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, esta se supone que era su temporada de adaptación y en la mayoría de esta temporada estuvo en una posición que no rendía del todo, que no era su posición natural y aún así cumplía. Que esa es la palabra clave con Moisés Caicedo, cumplir. Ahora, como plus o como pequeño inciso, de sexto, no pondré a un jugador en sí, sino a todos los jugadores que terminaron lesionándose. Porque ciertamente nos tomó por sorpresa que incluso por momentos tuvimos 14, 15 jugadores lesionados, media plantilla lesionada. Era inaudito ver en las imágenes de la banca del Chelsea que estábamos incompletos. O sea, Mauricio Pochettino tampoco tenía mucho por dónde escoger. No tenía cómo completar el medio campo con un Romeo Lavia, con Hugo Echuco, con un Chukwuemeka. No teníamos a Christopher Nkunku hasta el final de la temporada, y eso que antes de eso se volvió a lesionar porque se recuperó y se lesionó en un entrenamiento. Cosa inaudita. Inaudito. Ben Chilwell, que un día está bien y el otro mes ya se lesionó. Reece James, que pasó lesionado toda la temporada y luego se termina haciendo expulsar con una roja tonta. ¿Quién más? ¿Con quién seguimos? O sea, tuvimos tantos lesionados que yo creo que este Chelsea pudo haber clasificado incluso a Champions League con toda la plantilla y con un buen planteamiento, porque hay que ser sinceros. Mauricio Pochettino desaprovechó al Chelsea tácticamente. Mauricio Pochettino intentó forzar piezas, forzar un Enzo Fernández en cierta posición que no le daba la fluidez al equipo. Forzar a Moisés Caicedo como un pívot defensivo puro y duro. Y no es un pívot defensivo puro y duro, es un pívot defensivo que también te va a aportar al ataque. Es un mixto, un jugador más completo de lo que parece, más completo de lo que lo usamos. Bueno, eso ha sido todo. Sinceramente, no puedo agregar mucho más, no quiero que esto quede demasiado largo, ya llevo grabando 23 minutos y sí he leído algún que otro comentario en el que me dicen que hablo demasiado y que no se me entiende, entonces pido disculpas si a alguien le parece eso, pero es mi forma de explicarme en estos videos. Si a alguien no le gusta, lo invito cortésmente a no ver estos videos porque no es el público al que yo estoy apuntando, yo apunto a la gente que quiera ver mis videos o incluso ponerme a mí mientras escucha mientras me escucha y hace alguna otra cosa, como yo normalmente hago con videos de este estilo, y me agrada mucho hacer eso. Entonces, encontraré gente que le va a gustar hacer eso, que le encantará escucharme y que después cuando termine los videos comente con respeto y con incluso mayor habilidad que yo al analizar estas cosas. Y eso es lo que me agrada, encontrarme gente que, por ejemplo, me comenta que le alegra ver estos videos. Gente que está feliz de encontrar un canal que hable del Chelsea, aunque no soy el único, sí me he dado cuenta que no somos muchos. Y bueno, mucha gente a la cual le doy las gracias por comentar, le doy las gracias por haberse quedado aquí. Y bueno, antes de ponerme algo sentimental, esto ha sido Football View. Con el comentarista más serio, nos vemos. Hasta la próxima.